Les decía, amada iglesia, que yo anuncié incluso en la radio, y lo dije acá también, el mes de julio, todo el mes de julio, lo vamos a dedicar a guerra espiritual. Todo el mes de julio lo vamos a dedicar a dar una especie de escuela de guerra espiritual. ¿A cuánto les interesa la guerra espiritual? Amén. Y si a usted no le interesa, está en un serio problema, porque todos nos metieron en una guerra. Aunque usted no quiera, el día que aceptó a Cristo Jesús, lo metieron en una guerra, hermano. Pero la bendición es que estamos equipados. La mayoría no nos han enseñado, o nos han enseñado muy poco sobre este tema. Hay iglesias que muy poco tocan estos temas, pero yo me di cuenta que hace mucha falta adiestrar y preparar a la iglesia en este tema de la guerra espiritual. Entonces, a la serie completa le pusimos Ejércitos de Jehová, llamados a guerra espiritual, porque usted y yo somos uno de los ejércitos de Jehová. Usted ha escuchado en la escritura, en el Antiguo Testamento, que dice Jehová de los ejércitos, plural. O sea que hay varios ejércitos. La iglesia es uno de esos ejércitos. Y parte del tema será de pronto estudiar los ejércitos de Jehová. Nosotros somos uno de los ejércitos, pero estamos llamados a estar bien preparados y bien adiestrados. Entonces, hoy le quiero poner una base para lo que va a ser todo este estudio de guerra espiritual. Amén. Vamos a hacer una oración. Estos temas son bien delicados, bien difíciles, y yo necesito que la iglesia completa estemos protegidos, cuidados, y que podamos asimilar esto como debe ser y no equivocadamente. Padre amado, Dios bendito, me rindo a ti, te doy a ti la gloria, la honra, me rindo a ti, Dios mío. Este tema, Padre, tú sabes, Señor, que este tema es clave para tu iglesia, y yo quiero y necesito que tu pueblo lo entienda con sabiduría, Dios mío, con un oído circuncidado, que sepamos hacer estas cosas con entendimiento y no a la ligera, y que podamos, Dios mío, en este mundo espiritual movernos bajo tu guianza, tu dirección, bajo la nube de tu gloria, y con mucho cuidado y temor. En el nombre de Jesús yo te pido, durante todo este mes de julio, toda esta serie, Dios mío, de estudios, protégenos, guárdanos, cuídanos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Le puse al tema de hoy, posicionados para ganar. Posicionados para ganar. Mamita, mi asistente. Fíjense por qué le puse posicionados. Yo le quiero poner una base. Ahí tengo. Una base de este asunto de la guerra espiritual. La guerra espiritual es para todos los que son iglesia de Cristo, pero no es para cualquiera. No sé si me doy a entender. Amén. Es para todos, pero no todos están equipados. Amén. Es para todos, pero no todos están bien entendidos de qué es la guerra espiritual. Entonces yo quiero ponerle primero que nada una base para que entendamos esto, amados. Y vamos a arrancar con Hebreos 9:26. Hebreos 9:26 nos habla de que Cristo se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí le puse con otro color, una sola vez, un solo sacrificio. Me perdonan que todavía estoy batallando esa gripe que me agarró la semana pasada. Fíjense, la importancia de esto, una vez, un solo sacrificio. ¿Por qué es esto importante, hermanos? La guerra espiritual es para los que... Ok, mire, el tema es bien serio. Yo quiero que usted me entienda bien esto. La guerra espiritual, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha aceptado a Cristo Jesús, todo el que ha sido lavado con la sangre del Cordero, está llamado a guerra espiritual. ¿Por qué? Porque desde que usted nace de nuevo, lo arrancan de las tinieblas, así dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor lo saca del reino de las tinieblas. Usted era esclavo de Satanás, ni cuenta nos dábamos, pero éramos esclavos de Satanás, Señor lo reprenda. El Señor nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz. ¿Cuántos estuvieron aquel día que yo hablé de lo que es ser enemigo de Dios? ¿Se acuerda que dice la Escritura que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios? Y estuvimos hablando que para ser enemigo quiere decir que alguna vez fuiste amigo. Solo un amigo se puede volver enemigo. No sé si me doy a entender. Solo un amigo se puede volver enemigo, porque enemigo es voltearse contra un amigo. Eso es lo que significa enemigo.
Pues nosotros le decimos enemigo a cualquiera que medio se enoja con nosotros, ¿verdad? Pero realmente la definición de una palabra enemigo es voltearse contra un amigo. Entonces, cuando dice enemigo de Dios, quiere decir que en algún momento fue amigo de Dios. Quiere decir que llegó a un nivel profundo. Usted sabe lo que la Biblia dice, llegar a ser amigo de Dios. Entonces, usted antes era amigo de Satanás. Cristo lo rescata, ¿y en qué se convierte usted ahora? En enemigo de Satanás. O sea que aunque usted no quiera, el enemigo le declara a usted la guerra, desde el momento que aceptó a Cristo. Ahora, por misericordia, el que nace de nuevo es un bebé. Por misericordia el Señor lo va a proteger, va a poner ángeles para que lo cuiden y lo guarden hasta que ese bebé madure. Pero Dios quiere que todo cristiano madure y crezca hasta que se pueda defender solo y pueda ser parte de la guerra. No sé si me doy a entender, amados. Por ejemplo, los soldados que van a la guerra en el Medio Oriente, ¿de qué edad para arriba los mandan? Generalmente de los 18 para arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera que a esa edad ya están un poco maduros como para poder enfrentar lo que es una guerra. Y aún así muchos no lo soportan, no lo resisten. Porque mucha gente a los 18 años no están maduros todavía. Pero a la guerra no mandan a un niño, ¿verdad que no? A la guerra no mandan a un niño. ¿Por qué no mandan a un niño a una guerra? Hermano, va a salir huyendo, va a salir llorando, no va a poder resistir ni siquiera los ruidos de una guerra, mucho peor el enfrentamiento. Yo quiero que usted me vaya entendiendo en el mundo espiritual. Los cristianos que nacen de nuevo, los niños, no pueden ir a la guerra, tienen que crecer primero, tienen que ser formados. Entonces, ¿qué le quiero decir? La guerra espiritual es para los maduros en Cristo. Ahora, hay muchos que cuando apenas nacen de nuevo en el Señor, y de pronto usted ha oído testimonios que dicen, yo apenas me convertí y yo enseguida reprendí al diablo y salió de mi casa. Amén. Esa es la protección y la misericordia del Señor de los inicios, dándole experiencias al nuevo. Pero hay muchos que se confunden y creen que ya, porque hicieron eso, ya pueden salir a reprender demonios por todo lado y se meten en grandes problemas. Este asunto de la guerra espiritual es delicado, hermano. Y por eso veo la necesidad de traer este tema como una especie de escuela de guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual es para los maduros, no para los niños. Hay una diferencia entre guerra espiritual, entre mantenimiento espiritual, entre limpieza espiritual. Son diferentes niveles. Por ejemplo, a los niños usted le enseña a defenderse, ¿verdad que sí? Al niño usted le enseña desde chiquito a defenderse de ciertas cosas que son naturales, son normales. Uno le enseña lo que no hay que tocar y el niño por sí, por su propia instinto aprende a defenderse. ¿Cuántos tuvieron pleitos de niños cuando usted era chiquito? Uno aprende a defenderse, hermano. Desde que es chiquito uno aprende a defenderse. En el mundo espiritual es así. Mire, hermano, de verdad que yo necesito poner una buena base. Cuando un cristiano nace de nuevo, es un bebé, si no se congrega, si no tiene tutores, si no tiene maestros, va a aprender por su propia cuenta y va a aprender mal. Y hay mucha gente por allá afuera que no tienen pastor, no se someten a nadie, no tienen iglesia, no tienen maestros y andan reprendiendo y cancelando y rechazando y echando fuera demonios. Entonces son niños que han aprendido mal y se van a meter en líos, hermano. Este tema yo lo traigo para darle luz al evangelio, a la iglesia y a los que nos estén escuchando, que este asunto es delicado. Hay mucha gente que está en líos familiares, económicos, emocionales, porque andan reprendiendo y echando fuera al diablo sin estar capacitados para eso. Y lo que hacen es levantar las tinieblas en contra de ellos y se meten en grandes líos, hermano. ¿Sí me doy a entender, verdad? Lo veo muy serio, hermano. Cuando uno es niño, uno aprende por su cuenta. Yo le cuento, por ejemplo, mire, cuando yo era niño, yo tendría unos 8 añitos, hermano. Unos 8 añitos, bien lindo era yo de chiquito. Y había una niña de unos 9 añitos por ahí, una vecinita mía, que cada que mi mamá me mandaba a la tienda a comprar, la bandida salía y me molestaba. Y me correteaba. Yo era más chiquito que ella, entonces me correteaba y como que me quería alcanzar y yo, ¡ay!, corría, ¿verdad? ¿Qué sabía yo? Que la niñita era enamorada de mí. Pero éramos niños, yo tenía 8 añitos, 7 y medio, tal vez ella era más grandecita, pero yo la veía como un peligro.
Porque cada que salía a comprar me seguía. Entonces un día dije, no, me tengo que defender. Por eso digo que al que no lo enseñan uno aprende mal. ¿Y sabe qué hice yo, hermano? Un día que salí a comprar ya la vi que estaba afuera. Y agarré una piedra. Y dije, a esta apenas la vea correr. Oiga, y no cree que tan pronto la vi correr, me volteé y le lanzo la piedra y la he partido aquí. Y se hizo un problemón, la familia vino a mi casa y la niña toda partida. Mire, hasta que éramos jovencitos yo la veía con la gran marca aquí a la piedra. Entonces uno de niño aprende a defenderse, pero aprende mal. Si no tiene un buen maestro que le enseñe, si no se somete a alguien, si no está aprendiendo bien. Otra que me pasó, yo de chiquitito era bien miedoso de los perros, bien miedoso de los perros. Y en mi barrio había unos perros que eran así de esos enanos, hermano. Tipo chihuahua, pero no chihuahua, pero chiquitito. Pero me ladraban y yo salía chispeado y gritaba y les temblaba a esos animales. Y un día mi mamá me mandó a comprar una docena de huevos. Y cuando me empezaron a seguir, yo agarré lo que tenía en la mano, ¿verdad? Y a huevazos les agarré a los perros y llegué a la casa sin nada, hermano. ¿Por qué? Porque uno aprende a defenderse mal. Entonces, para mí es importantísimo que usted y yo estos estudios de guerra espiritual los tomemos como una especie de escuela. Como decir, eso ya lo sabía, pastor, amén, qué bueno. Pero de pronto durante estas semanas usted va a ir viendo cosas que usted dice, esa yo no la sabía. Vamos a aprender diferentes espíritus, vamos a aprender los niveles de guerra espiritual, vamos a estar viendo cómo las atmósferas abren y cierran puertas. Todo este tipo de cosas es importantísimo saberlo, hermano. No es cuestión de decir, yo te reprendo, Satanás. El ejemplo clásico es el que está en la Biblia, que aquellos hombres le dijeron al endemoniado, ¿se acuerdan el libro de los Hechos? Te reprendemos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijo el endemoniado? A Jesús conozco, Pablo sabemos quién es, pero ¿y tú? Entonces, ¿qué pasó? Por tratar de echar fuera demonios, sin estar habilitados para eso, salieron huyendo desnudos y golpeados. Entonces, hermano, este tema es bien importante. ¿Por qué le puse un solo sacrificio? La base de una guerra espiritual de un guerrero, pues. ¿Cuántos son guerreros de Cristo? Amén. Y guerreras de Cristo. La base de unos guerreros de Cristo es entender el sacrificio de Cristo. Entonces quiero empezar por ahí. Este tema es muy profundo, hermano. No sé si me dé tiempo hoy de hablar de todo esto. Entender primero que nada el sacrificio de Cristo Jesús. El que no entiende a cabalidad el sacrificio de Cristo Jesús y se mete a la guerra espiritual se va a meter en líos. Está invitando a las potestades a que vengan y me cacheteen. Entonces lo principal, primerito, entender el sacrificio de Cristo. ¿Qué le viene a usted a la mente cuando yo digo el sacrificio de Cristo? Debo el cielo. Dice, Hebreos 10:13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros los santificados. Muchas veces entendemos que el sacrificio de Cristo es en la cruz, ¿verdad que sí? Y este tema yo lo he hablado antes, pero es bien importante mencionarlo en esto de la guerra espiritual. El sacrificio, como dice mi hermana María Eloisa, ¿en dónde empieza el sacrificio de Cristo Jesús? Desde que Él dejó, ¿qué dice la Biblia? Que se despojó de su gloria. O sea, hermanos, ¿qué le quiero decir? El sacrificio de Cristo Jesús no es en la cruz del Calvario nada más. Y eso necesitamos entenderlo. Muchas veces decimos, no, es que el sacrificio de Cristo fue en la cruz. El sacrificio de Cristo empieza desde el mismo momento en el que Él abandona, se despoja de su gloria para descender aquí a la tierra como un ser humano. Él ya había descendido antes a la tierra, en lo que se llaman las cristofanías en el Antiguo Testamento. Jesucristo ya había estado antes en la tierra, pero no en cuerpo humano. No sé si me doy a entender. En el Antiguo Testamento aparece Jesucristo en las cristofanías, las salidas de Cristo, pero no en cuerpo humano. Pero cuando Él se despoja de su gloria para venir y limitarse a sí mismo a vivir en un cuerpo como el suyo y el mío, siendo Dios, decidió limitarse en un cuerpo humano a vivir como hombre. Desde ahí empieza el sacrificio de Cristo, hermano.
O sea, tenemos que entender el valor del sacrificio de Cristo. No es solamente en la cruz, no. Empieza desde que Él dice, voy a descender conforme a lo que tú me has dicho, Padre. Dice, mire, Mateo 9:13. Y pues de aprender lo que quiero, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice la Biblia que el sacrificio de Cristo es completo y es el único sacrificio aceptable en los cielos. La guerra espiritual no se gana con sacrificios, hermano. Fíjense, ya le voy dando bases desde ahora. La guerra espiritual no se gana con sacrificios. Pastor, hay que ayunar. Sí, hay que ayunar, pero ese no es un sacrificio para guerra espiritual. Usted lo que está haciendo es disciplinando su carne. Amén. Disciplinando su carne para la guerra. Amén. Pero el único sacrificio que vale en los cielos es el de Cristo Jesús. Entonces a veces decimos, ay, es que yo me estoy sacrificando por el Señor. No, hombre. El único sacrificio es el de Cristo Jesús. No hay otro sacrificio. Por eso Él dice, no quiero sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. Usted quiere agradar a Dios. No se trata tanto de sacrificar cosas, sino de obedecer a Dios. Voy corriendo un poquito por el tiempo. Dice, mire, Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El sacrificio de Cristo empieza desde que Él dejó su gloria, descendió a la tierra, nació como un bebé. Desde que nació y empezó a crecer como un niño, se hizo joven. ¿Cuántos años vivió el Señor en esta tierra? 33 años y medio, dicen algunos, ¿verdad? O sea que desde, imagínense, si hablamos humanamente, ¿a qué edad le empezaron a usted los problemas, hermano? Se lo pongo de otra manera. ¿A qué edad le empezaron a usted las tentaciones, hermano? ¿A qué edad empezó usted a ser tentado en algo? Porque muchos desde jovencitos ya están las tentaciones, ¿verdad que sí? Desde chiquitos ya algunos son tentados a robar. Y se roban el caramelo, más que sea, se roban esto, se roban el otro. Algunos son tentados desde chiquititos. Mire, hermano, desde los 7 años, yo a los 8 años ya andaba regalando rosas, hermano. A los 8 años a una niñita de mi escuela ya le di una rosa y le hice un poema. Ay, caray. Piedra también. No, sin piedra, sin piedra. Entonces hay niños y niñas que desde chiquitos ya son tentados. ¿Por qué le digo esto? Porque el sacrificio de Cristo, según este versículo, dice que Él fue tentado. ¿Cómo dice, amado? Ayúdeme usted a predicar. ¿Qué dice ahí? En todo. Y si dice que fue tentado en todo, significa en todo. En todo. Cuando usted en la Biblia encuentra todo, es un absoluto. Quiere decir que no deja nada afuera. Cuando Él dice en todo, quiere decir que fue tentado en todo. O sea que Jesús, desde que nació, empezó a crecer, fue joven, joven adulto, fue teenager. Él fue tentado en todo. Entonces Él entiende sus tentaciones y las mías. Él fue tentado a robar. Perdón, hermano, sí me doy a entender, ¿verdad? Él fue tentado a mentir, Él fue tentado a robar, Él fue tentado a matar, Él fue tentado a tener relaciones ilícitas, Él fue tentado a todo, hermano. Y muchos dirán, sí, pero es que el Señor, qué chiste si no estaba casado. Porque de pronto los esposos o las esposas dicen, ¿verdad? Pero el Señor no experimentó lo que se siente, los problemas matrimoniales. Pero hermano, Él es el creador de todas las emociones. Él sabe todo lo que se siente. Y Él sabe lo que es tener una mujer rebelde, ¿sabe? Porque ¿quién es la esposa de Cristo? Aunque no estamos casados legalmente, pero ya estamos comprometidos como esposa. La iglesia. ¿Y usted cree que la iglesia le es fiel al Señor? Él sabe lo que es tener una esposa rebelde, hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir? El sacrificio de Cristo es mucho más que haber sido colgado en una cruz. El sacrificio de Cristo es haber sido mantenido puro durante toda su vida, día tras día. Día tras día, 365 días del año, año tras año, mes tras mes, Él se mantuvo sin pecado por usted y por mí. Yo quiero que usted me entienda eso, hermano. No es que cuando simplemente decimos, es que en la cruz tomó mi lugar, amén. Pero cuando tenía 15 años, Él pensaba en usted y se mantuvo santo y puro.
16 años y pensaba en usted y en mí, se mantuvo santo y sin mancha. 17 años y pensaba en usted y en mí, se mantuvo santo y sin mancha. Porque si él se contaminaba, el sacrificio de la cruz no valía para nada. Porque el sacrificio de la cruz tenía que ser inmaculado y sin mancha y perfecto delante de Dios. O sea que día tras día, hora tras hora, noche tras noche, mes tras mes, el Señor Jesús se mantuvo puro y sin mancha por usted y por mí, hermano. Amén. ¿Usted no cree que Él merece palmas fuertes por esto, mi hermano? Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque dice que Él fue tentado en todo. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él lo experimentó todo. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces usted, el que quiere meterse a guerra espiritual, tiene que entender este sacrificio de Cristo. ¿Cuál fue el primer sacrificio que Él hizo? Abandonar su lugar, su gloria por mí, hermano. Usted tiene que decirlo. Él por mí abandonó su gloria para descender a buscarme a mí, hermano. Y no fue que vino hoy y me agarró. Decidió vivir como yo para demostrar que sí se puede. Y se mantuvo santo y sin mancha durante años, hermano. ¿Cuántos días usted pasa sin pecar, hermano? ¿Cuántos han pasado por lo menos 30 días es mucho? 15 días. 15 días sin pecar, hermano. 10 días. 5 días. 3 días. 2 días. Hermano, 2 días. Qué iglesia de pecadores. Señor. Qué lindo tener un Cristo que sabe quién, cómo somos usted y yo, y aún así nos ama todos los días, nos busca, nos anhela. Él desea comunión conmigo, sabiendo cómo soy. Sí, dice el Señor, venid a mí, que a mí se acerca, yo me acerco a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce nuestras debilidades. Entonces el sacrificio de Cristo, para usted meterse a la guerra espiritual, hay que entender lo que Él hizo. Cuando usted entiende lo que Él hizo por usted, va a haber un compromiso con Él de gratitud. Usted va a estar de veras agradecido. Y todo eso hizo el Señor por mí. Sí. ¿Usted no cree que a Él lo buscaban las muchachas? ¿Usted no cree que a Él lo buscaban las malas amistades, los muchachitos malos para meterlo en problemas? ¿Usted no cree que Él fue tentado a hacer tantas cosas, hermano? Claro que sí. Dice la Biblia, tentado en todo, en todo, en todo. O sea que no hay tentación que usted experimente que Él no sepa lo que se siente. Él sabe lo que usted siente. Hasta cuando quiere caerle a palos a alguien, o usted siente, pero mire, te cortarlo en pedacito y mandarlo en bolsa para su casa. Él sabe lo que se siente, hermano. No, porque no crea usted que por ser cristiano hay veces que a uno lo sacan de quicio. El Señor lo entiende. Y el amado Espíritu Santo enseguida te calma, te dice, hijo, los frutos, mansedumbre, templanza. Y uno dice, pues Señor, perdóname, perdóname. Él los entiende, hermano. Entonces, cuando usted le pregunten cuál fue el sacrificio de Cristo, ¿qué le va a decir usted a la gente? ¿Solamente la cruz? No, hermano, eso fue días, meses, años de su vida que Él se mantuvo puro y sin mancha. Cuando llegó a la cruz, tomó su lugar en la cruz, pero Él hizo mucho más, ¿verdad que sí? Descendió al infierno, fue al lago de fuego. Él tomó nuestro lugar en todo, hermano, porque el castigo del ser humano es el castigo eterno. A usted no lo iban a meter en una cruz. Si usted se muere sin Cristo, ¿a dónde lo mandan? No lo mandan a una cruz. No estoy minimizando la cruz. La cruz es la victoria en Cristo Jesús. Ahí Él avergonzó al diablo, claro que sí. Pero el castigo mío, si me moría sin Cristo, era el fuego eterno. El infierno es una sala de espera, pero la eternidad es en el lago de fuego. Y si Él tomó mi lugar, si Él pagó el precio de mi castigo, quiere decir que Él fue hasta el lago de fuego y lo experimentó por mí. Él pagó ese precio para que yo no tenga que ir para allá. El que entiende entonces el sacrificio de Cristo es desde que dejó su gloria hasta que atravesó el infierno, el lago de fuego, resucitó, venció al infierno, venció al diablo, venció a Satanás, le quitó las llaves, venció la muerte, venció el sepulcro, salió de ahí, resucitó y ascendió y volvió a tomar su lugar en el reino de los cielos. Ese es el sacrificio de Cristo, desde que dejó hasta que volvió, un círculo completo.
El que entiende el sacrificio de Cristo, usted se va a comprometer porque va a decir, y todo eso lo hizo por mí. Yo no sé usted, pero los que sabemos de dónde Dios nos sacó, los que sabemos la porquería que éramos y dónde estuviera yo sin mi Señor, los que sabemos que no puede ser que, no hay ser humano que me ame de esa manera, hermano. Y saber que Él lo hizo todo por mí. Entonces, el primer requisito para entrar en una guerra espiritual es entender lo que Cristo hizo por mí, para poder comprometerme con Él. Porque el que no está bien comprometido con Cristo no debería ni meterse a la guerra espiritual, para nada. Eso es lo que le quiero grabar esta mañana en su corazoncito. El que no está bien comprometido con Cristo, usted va a tener, por eso le digo que hay, perdón, permítame tomar un poquito de agüita, que mi garganta está bien mal. Hay una diferencia entre mantenimiento espiritual, entre la providencia espiritual de Dios para protegernos por su misericordia, y entre realmente ser un soldado en la guerra espiritual. El que tiene a Cristo, lo primero que usted tiene que aprender antes de meterse a pelear en la guerra espiritual contra las potestades, principados, contra los demonios, antes de nada de eso, usted tiene que aprender a liberarse usted mismo. Usted mismo. El siervo o la sierva de Dios, no estoy hablando de predicadores, pastores, apóstoles. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Todo el que es lavado con la sangre. Ya usted entendió el sacrificio, ¿verdad que sí? El siervo y la sierva de Dios que no sabe liberarse a sí mismo, no debe ni meterse en la guerra espiritual. No está listo, no está equipado, no está preparado. El tema de hoy decía posicionados para vencer. O sea que espiritualmente ya fuimos posicionados para vencer. Pero en lo físico no hemos llegado, es un proceso, hay que ir creciendo de gloria en gloria. Ahora, usted tiene que aprender, y eso lo vamos a aprender durante todas estas semanas, a liberarse usted mismo, sin esperar que llegue el pastor, el diácono. Eso es cuando usted es bebé. Cuando usted es un bebé en Cristo, el pastor tiene que orar por usted y liberarlo y echar fuera a los chamucos. Cuando usted va creciendo, los diáconos vienen y le meten la mano y diablo fuera en el nombre de Jesús. Cuando usted está madurando en el Señor, hay que ir a su casa y ungir la casa. Pero cuando usted ya es maduro, ya usted no está llamando al pastor, ya usted no está buscando a los diáconos. Cuando se presenta algo en su casa, usted mismo coge aceite y usted mismo unge y usted mismo reprende y usted mismo echa fuera. Ahí es cuando usted se da cuenta que usted ya está maduro, cuando usted sabe lo que está haciendo. Pero el problema es que hay muchos que simplemente creen que saben y no están maduros. Y en lugar de limpiar su casa, la embarran más. Por eso es necesario, hermano, primero que nada, comprometidos con Dios. Comprometidos con Dios. ¿Sí me va siguiendo, verdad? Fíjense cómo dice. Juan 10:10. El ladrón viene solo ¿a qué? Matar, robar y destruir. Y Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No es el tema de hoy la mujer, eso es escatología, eso no lo quiero ver hoy. Me quiero enfocar en esa palabra. Y le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando dice guardan el mandamiento, no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los que aman su palabra, ya lo hemos hablado, los que guardan, los que atesoran, los que tienen la palabra de Dios como lo primero en su vida. ¿Usted tiene la palabra de Dios como lo primero en su vida? ¿Seguro? Entonces contra usted hay guerra. Ahí dice, ¿verdad? Por eso le digo que aunque usted no quiera, el que ama al Señor, el que dice yo amo su palabra, el que dice yo tengo testimonio de que Cristo vive en mí, usted tiene el testimonio de Cristo. Cuando usted de veras puede decir yo sé que Cristo vive en mí, el que tiene testimonio de Cristo es el que puede decir yo sé que mi Redentor vive, yo sé lo que Él hizo en la cruz por mí, yo sé, estoy seguro que Él tomó mi lugar y estoy seguro para dónde voy, estoy seguro cuál es mi destino final. Si usted no puede decir eso, usted no tiene el testimonio de Cristo todavía. El que tiene el testimonio de Cristo, usted puede decir, yo sé a dónde voy. Si es que me muero ahora mismo, yo sé mi destino eterno. O sea, es una seguridad que está en usted. ¿Por qué? Porque Cristo vive aquí. Si usted es de los que tiene testimonio de Cristo y ama su palabra, contra usted hay guerra. Ahí lo dice, que el dragón
hace guerra contra los que aman al Señor, su palabra y tienen testimonio. Entonces, si a usted le avisan que viene alguien en guerra contra usted y se lo dicen con tiempo, mira Luis, vienen familia tal y tal y tal y vienen en guerra contra ti, ¿qué usted va a hacer? Uno tiene que prepararse, tomar medidas, ¿sí o no, amado? Entonces, el Señor desde hace años nos viene avisando que hay guerra contra nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que Juan escribió el Apocalipsis. En el libro de los Hechos usted ve la guerra que se levanta contra los apóstoles. Pero la mayoría de la iglesia anda durmiendo pensando que nadie nos molesta. Incluso hay pastores que dicen, yo no hablo de Satanás para que no nos moleste. Yo no me meto con él, él no se mete conmigo. No enseñan esto. La ley de la atracción, eso lo enseñan afuera. Eso es sacado de la Biblia, ¿sabes? Pero la ley de la atracción te enseña mal, porque la ley de la atracción dice, si usted habla mucho de una cosa, eso le viene. Tiene su verdad bíblica. Pero hay gente que agarra eso y dice, yo no hablo de Satanás, porque mientras más hablamos de Satanás, más lo atraemos y lo llamamos. Así que ni hablemos del diablo. Ni hablemos, porque lo atraemos con la boca. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesucristo pasaba por un cementerio donde había un endemoniado. Hermano, él solo pasaba por ahí. Y los demonios salieron corriendo a postrarse ante él. Y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Si él solo pasaba por ahí, hermano. Entonces él no los atrajo, ¿verdad? Él no dijo, no hablo del diablo porque lo atraigo con la boca. El mundo espiritual es diferente, en el reino de Dios es diferente. Los demonios saben cuando Jesucristo está en el asunto. Y ellos solitos se manifiestan. Pero las iglesias que no enseñan estos temas, la gente anda endemoniada, poseída por demonios, el diablo haciendo estragos en los hogares, espíritus de enfermedad, de divorcio por todos lados. Y se enseña un evangelio mediocre. Yo los veo muy calladitos, hermano, de veras, me ponen nervioso. Entonces los demonios salen corriendo y se postran. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se puso hasta a conversar con aquel. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muy... y lo echó fuera. Yo le pido a Dios que en las próximas semanas empiecen a manifestarse demonios para echarlo fuera. De veras. Mucha gente no ha visto un endemoniado liberado en su vida. Hay cristianos que jamás han visto un demonio salir de un ser humano. Y como no lo han visto, no lo entienden. Pero cuando usted ve un demonio salir de un ser humano, eso se le queda grabado por el resto de su vida, hermano. Amén. Este asunto es no mucho letra ni mucho libro. Esto hay que meterle mano a este asunto. Por eso yo digo que yo quiero que usted llegue a ser maduro. Y yo sé que este tema es delicado, por eso hicimos la oración al inicio. Pero Jesucristo lo dijo, hermano. El maligno no vino sino a matar, a robar y a destruir. Él quiere robarte tu felicidad, Él quiere robarte tu alegría, Él quiere matar tus sueños. Eso es lo que Él vino a hacer. Y si nadie nos enseña cómo reprenderlo y destruir esas fortalezas, la humanidad está destruida por eso mismo, hermano, porque el enemigo los tiene bien atados. ¿Usted cree que la nación de Israel, estoy hablando del Israel terrenal, ¿usted cree que la nación de Israel tiene enemigos? Si el Israel terrenal tiene enemigos, el Israel espiritual tiene enemigos. Pero ¿sabe qué, amados? Las naciones de la tierra van a pasar. Incluso el último imperio va a caer, que es el imperio del anticristo. Las grandes potencias de esta tierra van a caer. Pero después de que todos caigan, Israel sigue de pie.
Después de que todo pasa, el anticristo y la gran tribulación y las naciones, las potencias, todas las grandes caen, la nación de Israel sigue de pie. Pero más que eso, nosotros, ellos duran hasta el milenio, pero después del milenio, el Israel espiritual está vivo por la eternidad, que somos usted y yo, hermano. Entonces no hay nadie que nos detenga, hermano. Pero tenemos enemigos hasta que eso se cumpla. Y necesitamos empezar a adiestrarnos bien. Dice la escritura a mí. Aquí es donde ya empiezo a moldear esto. Por eso le digo, cuando yo digo voy a enseñarle guerra espiritual, no crea que yo voy a venir aquí a decirle, primero usted dice Satanás, segundo, en el nombre de Jesús, tercero, te echo fuera. Porque si yo lo que hago es enseñarle a gritar, no gano nada. Es como que yo le dijera a usted, lo voy a mandar a Afganistán y póngase a gritar, ¡fuera! Un balazo le van a meter. Entonces yo no saco nada enseñándole a gritarle al enemigo. El enemigo se ríe de muchos cristianos que lo que saben es gritar, hermano. Perdóneme si ofendo a alguien, pero hay un montón de gente que lo que saben es gritar mucho. No pasa nada. Este asunto es para pelear, si usted de veras quiere. Yo sé que a muchos no le interesa. Mucha gente dirá, yo no quiero saber de guerra espiritual, pastor. ¿Por qué trae esos temas? Hábleme de la prosperidad y cómo Dios me va a bendecir. Todo, usted sabe que aquí damos balancear. Aquí hablamos las bendiciones, pero estos temas hay que tocarlos también. Entonces no es para todos, pero el que quiere meterse a guerra espiritual, lo primero es que usted entienda el sacrificio de Cristo, para que usted esté bien comprometido. ¿Por qué? Porque el mayor defecto de la iglesia de Cristo Jesús en el mundo entero es que no hay compromiso con Jesús. No hay compromiso con Jesús. Y sin compromiso no se debería la gente meter a la guerra espiritual. Se van a meter en líos. Eso es lo que yo le quiero dejar claro, hermanos. Se van a meter en líos. No es para tenerle miedo. Uy, sí, ahora sí ya no voy a reprender, pastor, porque me meto. No, no. Usted reprenda en el nombre de Jesús y tiene la autoridad. Pero yo necesito que mientras vamos madurando, vayamos aprendiendo. Ok, mire, para no confundir. Dice, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si usted resiste Satanás, usted lo va a vencer. Usted y yo somos más que vencedores. Pero el primer requisito en ese versículo, ¿cuál es? Someteos pues a Dios. Hay un montón de gente que está resistiendo al diablo y echándolo fuera y peleando con las tinieblas, pero no se han sometido a Dios. Amén. Y someterse a Dios es, voy a obedecer tu palabra. Me voy a ordenar, me voy a enderezar, voy a hacer lo que tenga que hacer antes de meterme a reprender al diablo. Voy a ordenar mi vida. Voy a someterme a ti, voy a someterme a ti, Señor. Sin sometimiento, el diablo, aunque usted le eche agua bendita, no se va. Y por la misericordia de Dios puede que el enemigo se vaya a ese momento, pero como usted no está sometido, al ratito vuelve porque va a haber puertas abiertas. Digamos, un ejemplo, digamos que un señor por ahí es mujeriego y está casado, pero es cristiano. No está comprometido con Dios, tan pronto viene un lío a la casa, se enferma el niño, se enferma esto, viene la pobreza, enseguida se consagra ese momento y se llena de Dios y pide perdón y Señor y echa fuera al diablo. Ese momento, como se arrepintió, la gracia lo cubre, el enemigo se va a ir. Pero si no está comprometido, a la semana va a estar de nuevo en la misma cosa. Y de nuevo va a estar de mujeriego, y de nuevo va a estar, porque ya se sanó el niño, ya pasó el problema, abre puertas otra vez. ¿Qué dice la Biblia? El demonio va, sale, da una vuelta, viene a chequear la casa, todavía está orando vengo mañana. Da una vuelta, todavía están aquí con alabanza, vuelvo mañana. Pero ya cuando regresa y dice, ya está viendo Miss Universo, ya está. Ya bajó la guardia. Y ahí trae 7 más fuertes. Ya está viendo Miss Universo. No sé si me doy. No estoy diciendo que es pecado ver la tele, ver una película. No enseñamos eso. Pero el que está comprometido, usted va a cuidarse qué ve. Usted va a cuidarse qué hace. Mire, hermano, cuando usted sabe que salió un demonio de su vida, usted va a hacer lo posible para que no vuelva a entrar.
Pero eso no se consigue si no se somete a Dios. Por eso digo, estos temas casi no se enseñan, porque hay muchas iglesias que no les gusta que le enseñen. Usted tiene que someterse a Dios. Está feo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es para que nadie se enoje, no es para que nadie simplemente usted tome la decisión. Señor, desde hoy voy a ordenarme, voy a ver lo que tengo que hacer, me voy a ordenar. Lo que sea en su vida, hermanos, por el bien suyo. Mientras usted no se ordene, el enemigo va a tener permiso para meterle zarandeadas a cada rato, hermano. Porque hay puertas abiertas. Y pueden ser ligerezas. Gente que ve pornografía, gente que le gusta la mentira, gente que miente en los trabajos, qué sé yo. Hay un montón de cosas que se pueden abrir. Y no hay compromiso. Durante todas estas semanas le voy a ir enseñando más un poco, pero primero que nada es someteros a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Si usted se lee todo el libro de Santiago, fue uno de los más atacados, fue el libro que quisieron eliminar cuando se formó la Biblia como la tenemos hoy en día. El libro de Santiago lo querían eliminar, hermano, porque en ese libro es un libro donde dice, límpiate tú primero. Casi todo ese libro, léaselo, ya se habla de usted, un espejo. Entonces, para meterse a la guerra espiritual, importantísimo lo que dice ahí. Los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Qué significa doble ánimo? Hoy estoy y mañana ya no estoy. Entonces hay hermanos que hoy están en fuego y pastor, si viene el diablo ahorita mismo, mire, se le mata una salsa porque andan llenos de Dios. Aleluya, hermano. Llegan a la iglesia y ven a los demás, estos hermanitos están apagados, yo estoy en fuego. Pero a la semana se le fue el fuego y anda todo cabizbajo. A las 2 semanas otra vez anda en fuego. Pastor dice, ahora sí, ahora sí. Yo conozco hermanos así, hermano. Tristemente, pero yo he conocido, yo tuve un hermano amigo mío que se pasó la vida así, hermano. Y no es broma, de veras, yo lo conocí hace muchos años. Cuando andaba bien venía de sur, con corbata. Pero cuando volvía a la andada y se metía a droga, ya usted lo veía de nuevo. Al mes volvía con sud otra vez. Ahora sí, pastor. Incluso le decía al pastor, si usted me pone a predicar, yo predico, pastor. Venía en fuego, hermano. Y a las 2 semanas otra vez ya venía con t-shirt. Ya lo conocíamos. Eso es doble ánimo. ¿Por qué? Porque no sean, hermano. Porque él entendió el sacrificio de Cristo, aceptó a Cristo, pero nadie le sacó afuera los demonios que él tenía adentro. Hasta que no lo liberaron y echaron fuera ese espíritu de él, se metía crack y todas esas cuestiones. Hasta que no lo liberaron, pero él se tenía que dejar liberar. Pero en ese trayecto él perdió a su esposa, él perdió a sus hijos, él perdió su trabajo. Yo lo conocí, no me lo contaron. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó. Yo en ese tiempo era nuevecito y no sabía absolutamente nada. Pero nadie le enseñó que hay que liberarse a uno mismo primero. ¿Y qué pasa? Que cuando él venía en fuego, ¿qué hacía? ¿Por qué? Porque había estado orando en su casita, se sentía lleno del Señor y llegaba a la iglesia y fuera, diablo, te reprendo, diablo. Es más, él retaba al diablo. Hay mucha gente que reta al diablo. Yo te invito, Satanás, y tú vas a ver. ¿Y qué pasaba? Que Satanás le aceptaba la invitación y a los 2 días ya lo tenía en el piso de nuevo. No sé si me doy a entender, hermanos. Le quiero poner la base a todo esto. No es cuestión de gritar contra el enemigo. Usted tiene que primero asegurarse que yo ando libre, sin cadenas, sin ataduras, que yo realmente entiendo la guerra espiritual, que estoy sometido a Dios, sometido a una cobertura, sometido a una autoridad, pero andando en desorden, hermanos. Bendito Dios, usted tiene cobertura pastoral y cobertura apostólica. Pero el que no se somete, usted anda descubierto, le van a dar por todos lados, hermano. Por eso este tema hoy no es para motivarlo y que usted salga de aquí diciendo, wow, sí. Este tema es para hacerlo reflexionar y decir, ¿sabes qué? Voy a aprender esto este mes, voy a aprender esto de la guerra espiritual porque tal vez no lo entiendo. Entonces, amados hermanos, para meterse a la guerra espiritual, ¿cuántos tenemos hijos? Por el bien de sus hijos, usted y yo debemos aprender guerra espiritual.
La juventud, la niñez, cómo andan hoy en día, es esencial que usted y yo aprendamos guerra espiritual por el bien de nuestros hijos, hermano. Ustedes como padres en los lomos protegen hasta la 4ª generación, nietos, bisnietos que ni han nacido todavía. Lo que usted haga hoy ellos lo pueden cosechar. Entonces es importante estos temas, hermano. Pero para que esto tenga efecto, primero tengo que asegurarme que yo ando sometido a Dios, humillados en la presencia del Señor, y Él los exaltará. Entonces, ¿quién puede meterse a la guerra espiritual? Gente que entiende el sacrificio de Dios completo, desde que salió hasta que volvió. Y el que entiende eso se va a comprometer con Dios, porque yo no puedo creer que alguien entienda eso y no se consagre, hermano. Tenemos caídas, tenemos fallas, tenemos defectos, sí, amén, el Señor lo sabe. Pero en tu corazón tiene que haber un anhelo de santidad. Tiene que haber un anhelo de santidad. El que tiene anhelo de santidad es porque realmente ha entendido quién es Dios. No es que sea santo, pero en ti hay un anhelo. Usted desea, usted lo añora. Es un deseo intenso. Yo quiero andar recto delante de ti. Yo quiero andar bien. Ayúdame, auxíliame. Yo quiero andar recto delante de ti. Esas son la gente marcada por Dios. Perfectos no somos, caemos, fallamos, nos levantamos. Pero el que tiene el anhelo, ese es buen candidato para la guerra espiritual. Segundo, el que se somete a Dios. Señor, yo te quiero servir, ¿qué hago? ¿Qué dice tu palabra? Entonces empiezo a obedecer, sin dejar de congregaros, obedecer a vuestros pastores. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Todas las leyes del Espíritu Santo, que hay un montón de leyes que la gente ni las sabe, ahí están en el Nuevo Testamento. Esas son las que nos rigen a nosotros. Me someto a Dios, me quito el doble ánimo. ¿Sabe qué es el doble ánimo? Hoy quiero ir al culto y la semana que viene ya no quiero ir. Y este día, hoy sí quiero ir al culto, pero de aquí a unos días ya no me siento con ánimo. Eso es doble ánimo. ¿Usted cree que a mí hay cultos, hay veces que no me da ganas de venir al culto? Sí. Hay días que yo no quiero ir. Digo, yo voy a llamar al pastor, porque hoy no voy. Ay, no, pero si yo soy el pastor, digo, ¿a quién llamo? Pero hay días que uno está pasando luchas, hermano. Uno tiene luchas emocionales, espirituales, familiares, económicas. El enemigo se levanta. Hay días que yo no quiero venir. Pero cuando usted tiene un solo ánimo, usted dice, aunque no quiera, yo voy. Amén. Aunque no tengo ganas, ahí llego. Y ha habido veces que yo llego aquí arrastrado, que usted ni sabe lo que yo estoy pasando. Yo llego aquí arrastrándome, hermano. Y cuando uno empieza a alabar a Dios, como que todo eso se va y dice, ay, qué bueno que vine, dice uno, sale aliviado. Pero un solo ánimo quiere decir, me tomo la decisión de servirte a ti, sea lo que pase, lo que venga, se levante el esposo, la esposa, los hijos, la familia, el trabajo, la economía, lo que pase, Dios mío, por encima de todo eso yo te voy a servir. Por encima de te voy a servir. Y sabe que cuando usted se pone de un solo ánimo, usted contagia a los demás. Al inicio lo rechazan, pero cuando usted se mantiene firme, su familia, sus hijos o su pareja en algún momento van a decir, no, yo quiero eso. Esa estabilidad, esa seguridad, esa seriedad con Dios, yo quiero eso. Pero depende de nosotros que seamos líderes en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, que nos, como le dijeron al profeta, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces fíjense cómo es este asunto para la guerra espiritual. No es salir a gritar. Yo no le voy a enseñar a gritar contra el diablo. Primero le estoy diciendo, hermano, mirémonos nosotros mismos. Si yo ando sometido a Dios, si yo estoy poniendo a Dios primero, si no tengo doble ánimo en mi vida, que hoy quiero servirle y mañana ya no quiero. Hoy me va bien, gloria a Dios. Mañana me va mal, ese Dios no existe. Me voy a buscar otro Dios. Vuelvo donde aquella. Vuelvo donde el santo, donde el Atahualpa, donde el Rumillán. No, hermano. Un solo ánimo. ¿Sabe cuál es un solo ánimo? ¿Qué dijo Job? Aunque me mate. ¿Qué dijeron los jóvenes que los tiraron al horno? Aunque no nos saquen del horno, los seguiremos alabando. Amén, amén. O sea, este asunto es, aunque no me respondas mi petición, te seguiré alabando y creo que eres Dios, me respondas o no, te seré fiel. Tú sabes más que yo. Tú eres el Dios eterno, a ti te voy a servir. Claro que yo quiero que Él me responda. Yo tengo un montón de peticiones, pero aunque no me responda, yo creeré que Él hace con mi petición lo mejor
Amén. Él toma mi petición y Él dice, Él sabe, hermano, lo que me conviene a mí, a mi familia, a mis hijos. Él sabe. Yo tengo que tener mi confianza que Él quiere lo mejor para mí. Lo mejor, no hay nadie. Entonces, un solo ánimo es, no importa lo que yo vea, lo que yo sienta, lo que yo crea, creo en ti, por encima de todas las cosas. Esos son buenos candidatos para la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si la gente que se mete a la guerra espiritual, no crea que le tiran balas de juguete, ¿no? El enemigo le va a dar y le va a dar duro. Entonces el que no esté bien parado, tan pronto el enemigo le dé, va a dejar de creer en Dios. Ay, pero ¿y no estaba supuesto tú a defenderme? Y no dice la Biblia que a tus ángeles mandarás. Y mira, mi perrito se murió. No, perdón, porque el enemigo se basta contra las mascotas. El enemigo ataca propiedades, animales, de todo, hermano. Por eso digo, el que quiera meterse a la guerra espiritual, usted tiene que saber y decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esto es delicado. Por eso le digo, hay montones de familias cristianas que están atravesando líos porque se han metido a la guerra espiritual sin saber qué están haciendo. Están recibiendo golpes por todo lado del enemigo y no saben qué pasa. Y se levanta un lío por acá, otro problema por allá, problema por acá, problema por acá. Entonces hay que, primero que nada, analízate tu vida, organízate tú, ponte en orden con Dios, de un solo ánimo. ¿Y cuál es el otro requisito? El último versículo dice, gente humilde. Humillaos pues ante Dios, humillaos en su presencia, gente humilde. La gente humilde, buen candidato para la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque dice que un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Pero el que, mire, no sé a cuánto les ha pasado que usted le ponga la mano a alguien y salga un demonio. Es una experiencia increíble. Pero cuando eso sucede, la persona se puede hinchar. Y la gente puede decir, ya vio, ahora sí tengo poder, papá. Ahora sí, que venga. Este demonio estaba muy chiquito, mándenme uno más grande. Ese orgullo hace que mucha gente de veras viene. Perdón. De veras viene un demonio más grande y lo que hace es que lo deja todo zapateado. Entonces, hermanos, cuando usted le pone la mano a alguien y alguien se sana, un demonio sale fuera, hay que darle la gloria a Dios. Amén. Y entender que fue Él, usando mi manito, pero eso es Él, no yo, hermano. Amén. Él la gloria. Pero hay mucha gente que apenas ven que Dios los usa, se hinchan y se les va la humildad. Entonces, mire, hoy le estoy solamente poniendo una base de todo lo que queremos ver en Dios. Santiago 1:8 dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mire, ahí está de nuevo. El que es de doble ánimo es inestable. Inestable. Una persona inestable no puede meterse a la guerra espiritual. No puede. Tiene que primero arreglar eso con Dios. Le coja el tiempo que le coja. Señor, ayúdame a arreglar esto. Cuando usted sepa que ya anda estable, entonces podemos meternos a la guerra espiritual. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús del Señor, así dice, andad en Él. Aquí le pongo el último requisito. Este último requisito mucha gente no lo ha visto en la Escritura. Hay muchos, seguiremos estudiándolo, pero el de hoy. Dice, andad, ¿cómo dice ese versículo? Colosenses 2:6. Andad en Él. Muy importante esa diferencia. No dice andad con Él. Dice andar. Me quedo sin voz. Ese es bien importante, hermano. El que quiere meterse a la guerra espiritual, sometidos a Dios, humildes, de un solo ánimo, y tiene que andar escondido en Cristo. El que no está escondido en Cristo, los bombazos los va a recibir usted. Pero el que está escondido en Cristo, cuando el enemigo lo ataque, es Cristo el que va a aguantar los bombazos. Y usted tranquilito. Lo hemos conversado. Una cosa es andar con Cristo, sin Cristo y en Cristo. El que anda sin Cristo, ya usted sabe, está perdido. El que anda con Cristo es el que es religioso. Amén. Le gustan las cosas de Dios, le gusta la palabra, le gusta la iglesia, le encantan los cantos. Anda con Cristo. Puede hasta andar con la Biblia en la mano. Anda con un crucifijo aquí. Anda con Cristo, siempre habla del Señor.
Siempre habla del Señor. Sí, yo amo al Señor. Yo amo a Dios. Sabe versículos bíblicos. Anda con Cristo, pero no se somete a Cristo. Entonces, ahí está, usted lo hemos estudiado. Ahí está la iglesia virgen, la novia y el resto de la iglesia. La iglesia novia es la que anda en Cristo. Esa es la que se somete a Cristo. La que hace su esfuerzo y obedece lo que el Señor diga, así lo hacemos. Pero la iglesia con Cristo solamente son religiosos. O sea, amo al Señor a mi manera. A mí no me pongan reglas, a mí no me pongan que hay que hacer esto. No, no, no. Yo amo al Señor a mi manera. Las iglesias que predican la mega gracia y la super gracia y viven como le da la gana. El Señor te ama. Hoy estamos en libertad. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Y si puedo tomar licor, pastor? Sí, estamos en la gracia. ¿Y si puedo fumar así? Como dijo el apóstol. Así y así. Sí, estamos en la gracia. Mire, yo escuché a un pastor, y yo sé que estamos grabando, no voy a decir el nombre. Yo escuché a un pastor que le preguntaron, pastor, ¿y si yo fumo marihuana me voy al infierno? ¿Qué respondería usted, hermano? Esa respuesta es delicada. Teológicamente, yo le diría que no, porque no es por obras. Pero yo tendría que decirle, si tú sigues fumando marihuana, dos cosas: o no te has convertido en serio, o hay un demonio en ti. Entonces hay que hacer algo. Entonces la pregunta no es si yo fumo marihuana me voy al infierno. La pregunta debería ser, ¿cómo hago para dejar de fumar esta porquería, pastor? ¿Sí o no? Pero la gente que quiere con Cristo, ellos quieren irse al cielo con sus malas mañas. Eso es con Cristo, hermano. Yo quiero el cielo, pero con dos mujeres. Yo quiero el cielo, pero chupando todo el tiempo. Yo quiero la vida eterna, pero fumando mi marihuana, pastor. Sí se puede, pastor. Y hay pastores que para que la iglesia se le llene, sí, dice. Sí, claro, cómo no. Sí ve la diferencia, ¿verdad? Entonces, con Cristo quieren el cielo, pero a su manera. En Cristo es, yo quiero el cielo y me someto a ti, Señor. Lo que tú digas, como tú quieras. Hay que aprender a someter. Es la clave, hermano. Créame, la mayoría de la iglesia de Cristo Jesús no se somete, no hay compromiso con Dios. No hay. Pero los que uno ve compromiso con Dios son buenos candidatos para guerra espiritual. Son buenos candidatos para prepararlos y pueden levantarse como guerreros y guerreras poderosas. Mire, hermano, la humanidad necesita guerreros y guerreras poderosos en Cristo Jesús. Y los hay, claro que sí. Pero yo quiero que se levanten más, ¿verdad que sí? Usted anhela que se levanten más guerreros y guerreras poderosos en Cristo Jesús, hermano. Los guerreros y guerreras son los que cambian los destinos de una familia, de una nación, de la humanidad completa, hermano. Así que, hijos, vamos a estar estudiando guerra espiritual. Le voy a ir enseñando un montón de cosas. Primero Dios en su misericordia nos vaya preparando. Pero usted y yo necesitamos, como dice, mire, Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo necesitamos prepararnos. Pero hoy, ¿qué le quiero dejar grabando en su corazoncito? Antes de entrar a estos estudios de guerra espiritual, tenemos que usted y yo analizarnos nuestra vida. Lo principal es que usted ande sometido a Dios, que usted ande en orden con Dios, que usted de veras diga, Señor, lo que tú quieras. Yo quiero la vida eterna, la tengo ya en Cristo Jesús. Esto no es por obras, Él ha hecho todo por mí. Pero en gratitud yo me voy a someter. No voy a andar buscando a ver cómo le hago para tener a Cristo, pero seguir con mis malas mañas. No. El que desea eso no ha nacido bien, no ha nacido de nuevo. El que desea eso está con religión, pero no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, el Señor Jesús se vuelve su prioridad, se vuelve lo número uno. Lo único que usted quiere, sueña, anhela, es servirle a Dios. Tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos líos, pero lo que uno anhela es servirle a Dios. Por encima de todo lo demás, Él es mi prioridad, Él es mi todo. Quiero servirte, Señor. Quiero serte fiel, quiero de veras que haya en usted un anhelo de santidad, de apartarse del mundo. Entonces, si usted busca de corazón a Dios,
Usted es un buen candidato. No hay que ser perfectos. Él te va a ir perfeccionando. No hay que estar preparados. Él te va a ir preparando. Lo que Dios quiere es un corazón dispuesto. Que usted esté dispuesto a decir, Señor, sí, yo quiero, Padre. Yo quiero servirte. Amén. Hoy nos toca, amados, Santa Cena. Le voy a pedir a los hermanos diáconos que me ayuden a